que espero que nos corra sin ningún problema. No hay duda que hemos escuchado bastante sobre los peligros del exceso de calorías, grasas trans y ahora parece que nuestra atención se enfoca en otro peligro en la dieta, de masa sal, y hay motivos para preocuparnos. Desde hace mucho tiempo se conoce que las dietas altas en sodio aumentan el riesgo de hipertensión arterial y de renal, pero con tanto sodio en el suministro de alimentos estamos comiendo demasiado. No cabe duda que nos encanta la sal, y existen buenas razones. La sal hace mucho más que hacer los alimentos salados. La sal hace que los alimentos dulces sean más dulces, por lo que algunas personas ponen su fruto y disminuye lo amargo y hasta mejora el aroma de los alimentos. Las pautas dietéticas más recientes dicen que la mayoría de la gente debería limitar su consumo de sodio a 2.300 miligramos al día, el equivalente a una cucharadita de sal. Y si usted es mayor de 50 años, el riesgo de hipertensión arterial alta aumenta, por lo que debe disminuirlo a unos 1.500 miligramos. Eso es pedir cuando el estadounidense promedio consume más del doble, o el equivalente a aproximadamente una cucharadita y media de sal. Pero la mayoría del sodio que consumimos no viene de la sal que usamos para cocinar o en la mesa. Hay tanto sodio en los alimentos procesados que incluso sin usar un salero, usted acabaría comiendo más de lo que debe. Los quesos procesados, carnes frías, condimentos, meriendas y sopas ofrecen grandes cantidades de sodio y se esconde en los alimentos que ni saben salados. He visto bagels con 400 miligramos de sodio, requesón con más sodio que una porción de papas fritas y muchos cereales con 200 miligramos o más por porción. Y esas porciones son bastante pequeñas. Los restaurantes son una amenaza doble. No solo exageran los chefs con la sal en la comida, las porciones son enormes también. Una tira de costillas de puerco casi puede tener lo recomendado para 2 días de sodio, y muchas ensaladas que parecen saludables no se quedan atrás. Por lo que uno de los primeros pasos para reducir su sodio es intentar frenar su consumo de alimentos procesados y obviamente cosas saladas como totopos, sopa enlatada y salados. Lea las etiquetas y busque versiones bajas en sodio de los alimentos empaquetados como frijoles, atún, productos horneados, cereales y verduras. Tenga en cuenta que mientras más naturales sean los alimentos, menos sodio tendrán. La avena regular, por ejemplo, no tiene nada de sodio, pero algunas instantáneas tienen hasta 250 miligramos por paquete. La pechuga asada de pavo tiene solo cerca de 15 miligramos de sodio natural por onza, mientras que las carnes frías de pavo procesadas tienen más de 20 veces esa cantidad. Cuando coma fuera, es mejor optar por las opciones que más sencillamente. Carnes a la parrilla, pescado y aves de corral, verduras al vapor, ensaladas con aderezo ligero. Entre más pueda preparar alimentos en casa, mejor. No solo puede controlar la sal, pero puede hacer que sus comidas sepan mucho mejor condimentándolas con especias fuertes, hierbas, limón, cebolla y ajo. Y no olvide llenarlas de abundantes frutas y verduras. Son deliciosas, saludables y naturalmente bajas en sodio. Muy bien, chicos, entonces con esa introducción, pues, que sobre todo vamos a tomar qué recomendaciones de este pequeño video que hemos visto, sobre todo las formas de preparación y las recomendaciones justo para disminuir el consumo de sodio en los alimentos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los alimentos procesados, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una descripción de lo que serían las dietas hiposódicas, no sin antes hablar de lo que es el sodio mismo. La dieta hiposódica tiene que ver con el sodio, ¿no es cierto? Entonces sabemos que es un elemento abundante, casi muchos de los alimentos contienen sodio en su composición y está presente en la mayoría de las comidas. Muy pocas poblaciones tienen un consumo diferenciado de sodio, de hecho, ¿no? Muchas poblaciones pueden consumir más o menos, pero la tendencia actual, la tendencia mundial es cada vez consumir menos sodio. Pero hay algunas cifras que nos podemos, tomar como referente. Por ejemplo, el consumo habitual de sal en nuestro medio es de 8 a 15 gramos, ¿no? Pero para determinar el sodio en la sal tenemos que hacer un cálculo sencillo partiendo de que en 1 gramo de sal existe 0.4 gramos de sodio. Es decir, no toda la sal es sodio, sabemos que la sal es cloruro de sodio. El restante, de hecho, va a ser pues, el cloruro seguramente, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que el consumo es de 8 gramos de sal, en estos 8 gramos habrá 3.2 gramos de sodio o
lo que equivale a 3.200 miligramos de sodio. Incluso con la cantidad mínima, el consumo ya es alto, 3.200 miligramos, ¿no? Si partiéramos de que alguien consume 15 gramos, que sería más o menos una cucharada colmada, estaríamos hablando de que tiene 6.000 miligramos de sodio, lo cual es una cifra bastante alta, ¿no? La OMS recomienda que se consuma 5 gramos de sodio. ¿Cuánto equivaldría en cloruro de sodio esto? Por ejemplo, a ver si hacemos el cálculo, chicos. 5 gramos sería como 5.000, ¿no es cierto? Miligramos. Entonces, cada uno de ustedes, no sé si alguna vez ha cuantificado el sodio que consume, chicos. ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Alguna vez han visto a ver cuánto sodio consumo en una dieta normal, habitual en mi casa? ¿Lo han hecho o no? Chicos. Personalmente, licenciada, no. Ya. Van a tomarse el tiempo, chicos, de analizar su dieta en cuanto al contenido de sodio de hoy. Si les da tiempo, a ver hoy, si todavía recuerdan qué han comido, cuánto han comido más o menos, podrían cuantificar de hoy día, desde la mañana hasta la noche. Si no, podrían empezar desde mañana a contar cuánto de sodio ingirieron o están ingiriendo en sus comidas, para tener una idea y decir, bueno, a ver, ¿será que esto que estoy consumiendo está dentro de lo que recomienda la OMS o dentro de lo que se considera alto o bajo, o cómo está mi consumo de sodio? Es un buen punto de partida, chicos, de conocer cuánto uno está consumiendo en función de lo que estamos estudiando también, ¿no? Cada vez ustedes deberían ir pensando en evaluarse su propia dieta, no ensayar, el término tal vez no es ensayar, pero ir aplicando muchos de los principios básicos de la dietoterapia también con ustedes, para que tengan una evidencia de decir, sí, esto funciona, esto no funciona, o esto es mejor así, esto es mejor así, ¿no? Sabemos que nuestra ciencia es muy aplicable a cualquiera de nosotros fácilmente, ¿no? Entonces también en este tema de cuantificar el consumo de ciertos elementos como el sodio debiera ser una tarea que todos tengamos que hacer en algún momento, ¿no? Así como sabemos aproximadamente cuánto es nuestra ingesta calórica, sabemos cuánto pesamos, cuánto es nuestro IMC, lo mismo deberíamos saber cuánto ingerimos de cada cosa, ¿verdad? Bien, entonces las fuentes de sodio en la alimentación vienen de diferentes orígenes, ¿no? Primero, podemos decir que la primera fuente es el sodio contenido en los propios alimentos. Hay alimentos que tienen más sodio que otros. Cuando hemos hecho una de las primeras prácticas, recuerdan que hemos revisado tablas de composición para determinar o iniciar más o menos el cálculo de dietas ricas en sodio, bajas en sodio, en proteínas, en fin, hemos visto varios elementos nutricionales de los alimentos para ir familiarizándonos con el contenido de estos nutrientes en las tablas de composición, para que justamente cuando tengamos que diseñar diferentes dietas, en este caso dieta hiposódica, nosotros sepamos qué alimentos son los mayores aportadores de sodio. Y en esa medida, si tenemos una dieta hiposódica muy estricta, seguramente vamos a usar este conocimiento, es decir, vamos a emplear la menor cantidad de alimentos fuentes de sodio o alimentos que tengan naturalmente el sodio en su composición, ¿no? Para eso sirven las tablas de composición. Entonces, las primeras fuentes, las primeras alimentos que contienen mayor cantidad de sodio, naturalmente, son los productos lácteos, ¿no? Leche, yogures, quesos. Si hablamos de quesos, tiene por doble partida, digamos. El sodio que naturalmente contiene la leche y el sodio añadido a través del cloruro de sodio cuando se fabrica o se elabora un queso, ¿verdad? Y claro, aquí también habrá diferencias, ¿no? Algunos quesos, queso crema, por ejemplo, tiene menor sodio que el queso normal, el queso chaqueño, queso menonita o incluso el mismo quesillo. Entonces, depende del tipo de queso para saber si su contenido de sodio es alto, es bajo o es medio, ¿no? Lo mismo que las carnes naturalmente tienen, pero las carnes procesadas como los embutidos, los encurtidos o las carnes deshidratadas, pues van a tener mayor contenido de sodio, especialmente de sodio como añadido. En el video veíamos ejemplos de cómo
contenido de sodio en una carne de pavo de forma natural versus un jamón de pavo, que ya es un producto de la industria alimentaria que en su proceso ha tenido añadido de sodio, de cloruro de sodio en este caso, y obviamente nosotros lo utilizamos para cuantificar, ¿no? El contenido de sodio. Las verduras y frutas también tienen diferentes niveles de sodio. Entonces, en primer lugar, los alimentos naturalmente van a contener sodio, unos más, unos menos. Mientras más naturales, van a tener obviamente menos sodio. Mientras más procesados, van a tener sodio adicional. Y eso debe quedar claro también al momento de seleccionar los alimentos o al momento de decirle al paciente qué alimentos debe evitar en una dieta hiposódica. Bueno, bien, la segunda fuente de sodio es el cloruro de sodio o la sal que utilizamos para la comida, para la cocina en realidad, para la preparación de un arroz, de unas verduras salteadas, de cualquier preparación que estemos haciendo en la cocina, pues le agregamos siempre sal, ¿no es cierto? Excepto algunos postres seguramente no van a tener sal, aunque la gastronomía también nos dice que muchos alimentos o preparaciones que tradicionalmente serían dulces, incluso algunos pueden tener pizcas de sal para realzar justamente sus sabores. Entonces, mucho del sodio que consumimos va a provenir también de la sal añadida durante la preparación de los alimentos, durante los procedimientos de la cocina, ¿no? Finalmente, después de todo lo que ya se tiene, es decir, alimentos, que los alimentos tienen de forma natural el sodio añadido como la sal en la cocina, finalmente ya en la mesa puede continuar el incremento de sodio en una dieta determinada o una persona determinada, ¿no es cierto? Muchas de las personas, por costumbre, por hábito, muchas veces, sin degustar, sin probar antes la comida, tienen la costumbre de agarrar el salero y utilizarlo. Entonces, en un paciente que estamos tratando al que se le deba restringir el sodio, pues tenemos que abordarle el problema desde estos tres ámbitos cuando le vamos a decir qué puede comer y qué no puede comer. Y estamos haciendo también las recomendaciones alimentarias cuando le estemos enseñando su plan alimentario. ¿Sí? Entonces, no todas las dietas hiposódicas tienen el mismo nivel de restricción. Pueden haber dietas hiposódicas de forma leve, moderada y severa o estricta. La restricción leve va a contener hasta 2.000 miligramos de sodio y en este caso se van a suprimir alimentos con sal añadida y la sal de mesa. Acá se pueden elegir alimentos, todo tipo de alimentos, ¿sí? Los que tienen sodio en diferentes cantidades. Entonces, para cubrir este requerimiento, habitualmente solo se va a hacer necesario restringir o eliminar los alimentos que tienen sal añadida, por ejemplo, los embutidos o los alimentos procesados, ¿no? Los alimentos envasados y la sal de mesa. Pero cuando es una restricción moderada, pues el aporte de sodio no debería pasar de los 1.000 miligramos de sodio, ¿sí? Entonces acá se tiene que suprimir los alimentos altos en sodio. Aquí ya tenemos que hacer una selección de alimentos que de forma natural ya son altos en sodio, ¿sí? Y de hecho la sal añadida y la sal de mesa, la sal añadida en la cocina y la sal de mesa. Entonces, ciertos pacientes pueden requerir que la dieta sea una restricción moderada. En este caso, no usamos sal en la cocina, no usamos sal de mesa y hacemos una selección de los alimentos que vamos a incluir en la dieta en base a su contenido de sodio. Finalmente, la restricción estricta o severa, que va a contener unos 500 miligramos de sodio. Acá se tiene que hacer una selección muy cuidadosa de los alimentos. De hecho, suprimimos la sal añadida en la cocina, la sal de mesa, y se seleccionan los alimentos bajos o muy bajos en sodio. Entonces, dependerá del grado de restricción que tengamos que dar al paciente para ir por una de estas vías, ¿no? Es decir, en primer lugar, eliminar solo la sal de la cocina, la sal de mesa, o en algún caso hará necesario restringir también alimentos fuentes de sodio. Todo eso lo trabajamos cuando están diseñando las dietas, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, licenciada. Ya, vamos. Entonces, ¿en qué caso se requeriría una dieta hiposódica?
Básicamente, en patología renal, nefropatías como insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, en toda situación donde hay hipertensión arterial, en insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, la falla renal ya está descompensada, es decir, el paciente ya está con una cirrosis, en una insuficiencia cardíaca congestiva, también. Licenciada, sí, sí. ¿En qué casos indicamos la dieta hiposódica o restringida en sodio? ¿Qué enfermedades, qué patologías ameritan hacer esta restricción? Básicamente hablamos de la patología renal. Aquí lo que es habitual es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, dos situaciones en las que el sodio debe restringirse en diferente grado, en algunos casos leve, en otros casos moderado, en otros casos una restricción severa. Cuando hay hipertensión arterial, cuando el paciente se le sube la presión y este problema realmente cada vez es más frecuente. También con diabetes, todo paciente diabético tiene tendencia a hacer hipertensión, o paciente renal también que tiene hipertensión arterial. Entonces, vale la pena estudiar este régimen, ¿no? En cuanto al diseño y a la planificación misma. Otro grupo de patologías que requieren restringir el sodio son la insuficiencia hepática, es decir, cuando hay una cirrosis hepática descompensada, y de hecho todas las enfermedades cardíacas que también cursan con generalmente hipertensión arterial. Entonces, en este caso, el médico tratante lo que prescribe es una dieta hiposódica. Lo que no nos dicen a veces siempre es qué grado de restricción se necesita. Eso normalmente lo decidimos los nutricionistas. Lo que el médico prescribe solamente pone dieta hiposódica, entendiéndose que la comida se va a preparar sin añadido de sal. Simplemente eso es lo que se indica, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo nutrición clínica hospitalaria, nosotros ya tenemos que evaluar al paciente. Si es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica y que además este paciente ya tiene retención de líquidos, ya además tiene hipertensión arterial y ya está más complicado, pues nosotros decidimos darle una dieta hiposódica estricta o moderada, al menos en su restricción. Pero obviamente esto tenemos que coordinarlo con su médico tratante, es decir, no es cuestión de simplemente quitarle la sal a la comida, muchas veces tenemos que hacer eso, pero además seleccionar los alimentos que naturalmente tienen sodio. Entonces, esta decisión la tomamos normalmente haciendo una previa evaluación al paciente y decidimos darle la dieta hiposódica con diferentes grados de restricción, porque lo único que el médico va a prescribir es dieta sin sal y punto, ¿no? Como pensando que el sodio solamente está en la sal, pero cuando nosotros sabemos que no es así, pues que el sodio viene de diferentes fuentes como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, el grado de restricción normalmente lo decidimos nosotros en base a la condición del paciente. Ahora, si estamos en la consulta externa, también hacemos esa misma valoración. Obviamente, en la consulta externa va a venir un paciente que está ambulatorio, no va a estar complicado, generalmente va a ser con insuficiente renal crónico, que sí hay que cuidar obviamente también otros elementos, y ahí justo nos quedamos, ¿no? ¿Qué les hice yo la pregunta? ¿Qué otro nutriente tendríamos que cuidar de restringir en insuficiencia renal crónica? Aparte del sodio. las proteínas. Exacto. Justamente, ¿no? Y que tenemos la práctica este miércoles de la restricción proteica, es decir, dietas hipoproteicas, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos también, aparte de la proteína, debemos cuidar los líquidos o el aporte de líquidos aparte del sodio. En estos casos, en la misma dieta tenemos que lograr restringir proteína, sodio y el aporte de líquidos. Entonces, cada vez este tipo de pacientes para nosotros es algo un poco más complicado, ¿no? Nosotros nos enfocamos en las proteínas, sino también en el sodio y tratar de cubrir el resto de los elementos, simplemente cuidando que la proteína y el sodio, que son objeto de la dieta, tenemos que restringirlos efectivamente, ¿no? Eso ya vamos a ver cuando hagamos los cálculos. Y bueno, eso tenemos que ver esta semana también, ¿no es cierto?, con la práctica.
Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la dieta hiposódica? El objetivo es relativizar, negativizar, dice relativizar, debe decir negativizar, hacer negativo el balance de sodio hasta equilibrarlo, mientras la restricción, mediante la restricción de la dieta, es decir, mediante la disminución del sodio en la dieta. Sabemos que cuando hay retención de líquidos, pues tenemos que disminuir, de hecho, el sodio en la dieta para romper ese desequilibrio y hacer que el paciente pueda mejorar con la restricción que vayamos a hacer, ¿no? ¿Qué caracteres físicos y químicos va a tener la dieta? La consistencia, bueno, va a ser variada en función de las patologías que tenga el paciente. Si hablamos de un paciente que solo es insuficiente renal, pues la consistencia va a ser variada. Podemos dar líquidos, sólidos, semilíquidos, de todo. Pero si además el paciente tiene alguna patología gástrica, seguramente la consistencia va a ser blanda, de fácil digestión y todas las características de la dieta blanda. Entonces podemos tener una dieta blanda hiposódica, o una dieta corriente hiposódica, donde solamente tengamos que ver el aporte de sodio. Eso va a depender de la condición del paciente, ¿no? El volumen lo vamos a fraccionar en 4 tiempos de comida, los normales. El coeficiente gramo-caloría tendría que ser igual a 1. Los residuos normales o modificados de acuerdo a lo que tengamos que ver también como otras patologías. Si el paciente tiene alguna patología gástrica, podemos requerir aumentar o disminuir la fibra. Por ejemplo, si tenemos una gastritis crónica, seguramente va a tener fibra, pero modificada, residuos modificados por la cocción, la subdivisión, todo lo que ya sabemos de la dieta blanda. Puede haber una dieta hiposódica rica en fibra para un paciente constipado, entonces ahí los residuos van a estar aumentados. Luego tenemos la temperatura. Esto va a ser variable en función también de las preparaciones y del estado del paciente. ¿Ya? Va a poder variar si el paciente solo tiene restricción de proteínas y de sodio nada más y no tiene nada a nivel gastrointestinal, pues no hay necesidad de cuidar ninguna de estas características. Estamos todo dentro de la normalidad y la variedad que requiera la dieta. Los caracteres químicos, el sabor, acá tenemos que un poco jugar con los elementos del sabor, ¿no? Tiene que ser levemente acentuado, y dependerá de las alteraciones asociadas. Obvio, si tenemos un paciente con gastritis, además de necesitar el sodio, seguramente tenemos que hacer que el sabor sea suave, no estimulante de la secreción gástrica. Pero si tú eres paciente hipertenso, tenemos que hacer la comida sabrosa, tenemos que utilizar otros elementos que le den sabor a las comidas, ya que no va a ser posible en muchos casos utilizar cloruro de sodio o sal. Porque recordemos que el sabor de las comidas en general están dados por el uso de sodio o de cloruro de sodio y de azúcar en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando no disponemos de la posibilidad de utilizar sal, pues tenemos que ver la forma de hacer esa comida agradable y que el paciente pueda degustar y disfrutar también de la comida o de la dieta que se le está diseñando. El aporte nutricional debe ser completo en cuanto a las calorías, aunque también en algún caso se puede requerir modificar, como ya habíamos dicho, la proteína y otros elementos. Pero en este caso, si solo tenemos dieta hiposódica, solo eso tenemos que cuidar, el aporte de sodio, el resto, calorías, proteínas, lípidos, carbohidratos, todo lo demás tenemos que aceptar, porque de esa manera aseguramos también la nutrición del paciente, ¿no? Minerales y líquidos, con frecuencia en dieta hiposódica se restringe lo que ya les decía, potasio, fósforo, proteína y agua, fundamentalmente, ¿no? Los macro y micronutrientes tendrán que ser según los requerimientos, en este caso un micronutriente es el sodio, entonces por lo tanto el sodio está disminuido, pues, ¿no? Como ya habíamos visto, con niveles de restricción. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos para la selección de alimentos? ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos? Dame un minutito, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de esta parte? ¿Está claro?
están en la clase, María? Dicen, dicen 18 personas. Ya está. De 18 nadie es capaz de decir nada, chicos. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Se entiende muy bien? ¿Todo queda tan claro? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Confuso? Bueno, esperemos que sí, ¿ya? Algún rato de repente lo hago muy rápido, pero me pueden cortar, no hay problema, ¿ya? Les estaba diciendo que todas las características químicas va a depender siempre de las otras patologías asociadas fuertes. En general, si solo estamos hablando de una dieta hipostólica de un paciente hipertenso o de un paciente cardiópata, de repente solo tenemos que cuidar el sodio en este caso y el resto asegurar, es decir, la comida de diferentes sabores, tratando de utilizar otros ingredientes que reemplacen de algún modo el uso de la sal en cuanto para el sistema del sabor. Yo te aporte nutricional completo en todo, obvio menos en sodio, porque ese es el objeto de la dieta, micro, macronutrientes completos, minerales, líquidos, todo lo necesario, salvo que exista necesidad de restringir otros elementos como sodio, potasio, proteína en el caso de insuficiencia. ¿Ya? Y bueno, hay recomendaciones para la selección de alimentos. No es tan fácil hacer una buena dieta hipostólica, no es cuestión de dejar la comida sin sal y punto. Hay que tener algunas alternativas para que la vida del paciente sea pues más llevadera cuando ya no va a existir sal, digamos, en la vida de este paciente. Yo le llamo así básicamente, ¿no? Ya no hay sal en la vida de este paciente, ya no hay azúcar en la vida de este paciente. Si se trata de un paciente diabético. Entonces, aquí hay algunos principios que hay que tomarlos en cuenta al momento de la selección de alimentos y al momento de la misma preparación. Entonces, hay ciertos alimentos, como habíamos dicho al inicio, que su composición natural ya contienen, por lo tanto, estos alimentos que en su composición química, de forma natural y sin algo de sodio, tienen cantidad de sodio en relación a otros, estos alimentos se van a tolerar mejor, ¿ya? Y estos alimentos básicamente son aquellos que son ricos en proteínas, para decir las carnes, los huevos, lácteos y derivados. ¿Ya? O sea, preparamos una carne a la plancha y utilizamos algunas hierbas aromáticas, romero, orégano, ajo, ese tipo de ingredientes, que no tenga sal esa carne no va a ser tan grave, digamos, como cuando usamos otro tipo de alimentos, como por ejemplo los cereales. Entonces, el sabor de los alimentos es peor cuando utilizamos alimentos que predominan, en los cuales predominan los carbohidratos. Para decir, hacer un arroz sin sal no va a ser tan agradable porque naturalmente el cereal no tiene sodio, más bien prevalece mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, en alimentos con predominio de carbohidratos, como son cereales, algunas verduras y legumbres, pues el sabor puede ser menos aceptado en todo caso, ¿sí? Entonces, para ello debemos elegir los alimentos de entre los que tengan menor cantidad de sodio. Tenemos que hacer los alimentos que sean frescos. Primero, tenemos que hacer una elección de acuerdo a las tablas de composición química, elegir los que tengan menor cantidad de sodio. Primera principio, ¿no? Segundo, debemos considerar que los alimentos deben estar hechos frescos y al estado natural. Una verdura cocida va a tener menos sodio que una verdura fresca, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, y eso puede mejorar el sabor también. Sin embargo, en algunas dietas hiposódicas, cuando es muy estricta la restricción, a veces es necesario recomendar la eliminación en parte del sodio del alimento a través de la cocción y botar o tirar el agua de cocción, como en este caso, ¿no? La cocción será en agua sin sal, que se desechará después de tener el alimento cocido. Pues en este caso, el alimento va a perderse, es decir, la sal o el sodio va a perderse en el líquido donde va a cocer el alimento. Entonces, en dietas hipostódicas muy estrictas, a veces es recomendable o es necesario más bien recomendar esto, la forma de cocción, ¿no? Que los alimentos sean hervidos para eliminar en parte el sodio de los alimentos y se
pueda desechar con el agua de cocción. Emplear diversas especies es importante para mejorar el sabor. Especies y condimentos, pimienta, ajo, limón, vinagre, romero, cilantro, perejil, tomillo, todo lo necesario para que nuestra dieta preparada sin sal pueda tener mejor aceptación por el paciente, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Y hay otras cosas, ¿no? Se pueden emplear en algunos casos, se recomienda sustitutos de la sal, en este caso sal sin sodio, pero en muchos casos estas sales que no tienen sodio tienen potasio o ácido glutámico y también fosfato cálcico. Si el paciente es un paciente renal, donde además hay que restringir el potasio o el fósforo, de repente estos sustitutos no va a ser posible de recomendar, ¿no es cierto? Entonces también no es cuestión de decir, bueno, ya, no es como el edulcorante en lugar del azúcar, ¿no? Ya, se reemplaza por stevia en sus diferentes formas o presentaciones y listo, resuelto el problema. En este caso no es que a todo paciente se le va a recomendar sustituir el sodio por estas sales, ¿no? Hay que ver también si no necesitamos cuidar potasio o fósforo en este caso. Entonces, de acuerdo a la situación del paciente, si no necesitamos cuidar esto, simplemente es paciente hipertenso, no es un paciente renal, donde un renal es donde más frecuentemente nos puede ver la necesidad de cuidar potasio, fósforo. Si es un paciente solo hipertenso, de repente este sustituto de la sal puede servir para mejorar el sabor de sus comidas, ¿no? Entonces, además hay otro inconveniente. Estas sales potásicas, que no siempre son muy agradables, el sabor no siempre es muy bien aceptado y, como les decía, están contraindicadas en patología renal o patología hepática, ¿no? Uso de productos dietéticos también se podría buscar que el paciente tenga opción a comprar un pan sin sal, un queso sin sal. Ahora pues hay hasta las carteras que hacen los quesillos. Yo sé que ya traen también queso para pacientes que no pueden consumir sal, es decir, lo preparan como es una cosa muy artesanal, lo preparan sin sal. Y de la industria alimentaria de quesos podemos hacer una selección, ¿no? ¿Qué quesos tienen menos sal, qué quesos tienen menos o más sal? Y de acuerdo a eso podemos también recomendar al paciente de acuerdo al nivel de nutrición con el que estamos trabajando. Entonces tenemos que elegir alimentos que sean bajos en sodio, pero también que sean fuentes de proteínas y de otros elementos. A veces cuando restringimos el sodio, también se nos restringe los alimentos proteicos. ¿Qué hacemos cuando tenemos al paciente que las proteínas tenemos que dar en normal, pero solo hay que restringir sodio? Entonces hay que lograr el equilibrio de aportar lo que el paciente requiere. Es decir, al restringir sodio no es, no tiene que ocurrir también que restringamos otros elementos cuando no es necesario. En este caso es muy frecuente que cuando restringimos sodio se nos baje la proteína, o al revés, cuando restringimos proteína se nos baje el sodio. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que solo requiere disminuir el sodio y no la proteína? Y tenemos que buscar el alimento más idóneo, más adecuado para lograr únicamente que el sodio sea el elemento que estemos restringiendo y no así otros elementos. Entonces, la dieta hiposódica puede tener variantes también. Muchas veces nos piden, y es muy típico, ¿no? Dieta hiposódica para diabetes. Nos piden hiposódica e hipoproteica para paciente renal, o hiposódica licuada, es decir, la misma dieta hiposódica puede necesitar modificarse en la consistencia para cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, paciente hipertenso de la tercera edad que tenga falta de piezas dentarias o tenga alguna patología que le altere la deglución o le dificulte la deglución o la masticación, pues ahí la dieta va a tener que ser una dieta blanda, hiposódica y licuada, o tamizada o triturada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante conocer al paciente, saber qué tiene, qué patologías tiene, para que nosotros podamos no solo seleccionar el alimento, sino también seleccionar la consistencia, el volumen, la temperatura y todas las características. Y qué alimentos no van a entrar en la dieta hiposódica, características. En primer lugar, pues necesitan la sal, ¿no? La sal de mesa, la sal marina, sal de potasio, cuando se pueda restringir al paciente, ¿no? Embutidos. Los embutidos tienen sodio por dos razones. Uno, por la consistencia de la carne, que tiene sodio, y de
utilizan sodio, y uno de ellos es los embutidos, ¿cierto? Que tienen un gran contenido de sodio. Si nosotros comparamos una carne fresca con una carne procesada, por ejemplo, ¿no? Y en el video nos decía la que describía los contenidos de sodio en los alimentos procesados versus los naturales, del jamón de pavo o de la carne de pavo. Es algo que puede ocurrir con la carne de pollo o embutido de pollo, carne de cerdo versus embutido de cerdo, vale para todo esto, ¿no? Las carnes deshidratadas, el charque, las carnes deshidratadas, curadas, sabemos que en muchos lugares pueden hacerse charques de pescado, charques de res, charques de llama. Pues acá igual tiene por dos lados el sodio, ¿no? Por un lado, el sodio que es de la misma carne, y la sal añadida para que la carne no se deteriore y se logre deshidratar, ¿no es cierto? Sabemos que el charque es resalado, por lo tanto tiene una forma de prepararse. Alimentos procesados, de hecho, todos los alimentos enlatados, que vienen en caja, en botella, todos los alimentos procesados que no sean naturales, tienen pues contenido de sodio, no principalmente porque sean salados, sino porque son elementos de conservación, elementos que son parte de la industria alimentaria que tienen en su composición sodio. Es el caso de las gelatinas, flanes, budines, incluso los alimentos en conserva como las sardinas en conserva, donde está por acá, sardinas en conserva, pescados, todo eso, ¿no? Incluso los duraznos en conserva, a pesar de ser dulces, tienen como elemento conservante algo de sodio. Entonces, no todo lo que siempre va a ser salado va a tener sodio, no necesariamente, ¿no? Hay elementos o productos de la industria alimentaria que pueden estar hechos en base a sodio. Las conservas, de hecho, todo lo que son conservas, pescados, aceitunas, palmitos, espárragos, choclitos en conserva, todo lo que es alimento en conserva va a tener mayor contenido de sodio en relación al alimento original, al alimento fresco. De ahí es que se recomienda que la dieta, el diseño de la dieta para un paciente con dieta hiposódica deba estar hecho en base a alimentos naturales, lo más natural posible, ¿no? Estas recomendaciones no tienen que quedar solo en enunciados, sino que tienen que plasmarse en el plan alimentario que yo le voy a poner al paciente cuando le diga otras recomendaciones, o le diga alimentos permitidos y le ponga alimentos no permitidos. Ahí es donde yo voy a aplicar todo esto, ¿no? Ya dijimos pescados en todas sus formas, pescados ahumados, pescados deshidratados también. Todos los productos que son de snacks, ¿no? Saladitos, papas, maní, pipocas, nachos, todo lo que usamos para reuniones donde hay piqueos de toda clase, tienen gran cantidad de sodio, pues a tener sal también, ¿no? Bebidas hidratantes y otros de todo tipo y sabor, todo lo que son refrescos embotellados, estas bebidas hidratantes, Gatorade, Powerade, todos esos tienen pues en su contenido sodio, porque justamente son hidratantes, ¿no? Sirven para corregir la deshidratación. En caso de tener un paciente hipertenso que está deshidratado, pues tiene que ver otro mecanismo, ¿no? De la hidratación, no necesariamente con esto. ¿Y qué alimentos emplear en todo caso? ¿Qué alimentos quedan para utilizarse? Muchos, todos diríamos, ¿no? Solo depende de cuánto voy a dar en la dieta y qué alimento voy a seleccionar. Cereales, por su bajo contenido de sodio, y porque son la base de la dieta en general. Tubérculos, verduras y frutas seleccionadas, sabemos las que tengan menos sodio en todo caso, y claro, si es una dieta hiposódica moderada o leve nada más, de repente podamos incluir todo sin excepción. Frutas seleccionadas también, hay alimentos, frutas que pueden tener un poquito más de sodio que otros, o si de pronto tenemos que cuidar también potasio, tenemos que cuidar fósforo, entonces seguramente tenemos que cuidar también seleccionar adecuadamente algunos de estos alimentos, de estos grupos, de repente no vamos a poder ponerlos en forma libre, ¿no? Las carnes si bien tienen sodio más que los otros, pero una dieta no podemos restringir totalmente, entonces todo dependerá de la cantidad que yo utilice de carne, porque recuerden que si solo es dieta hiposódica, lo único que tengo que cuidar es el sodio, solo eso puedo bajar. El resto, proteínas, lípidos y otros nutrientes, tengo que asegurar, entre ellos ácido fólico, hierro y demás. Entonces, carnes tendrán que estar presentes, sal
salvo que la dieta hipostórica sea para un paciente renal crónico y donde tenga que cuidar también la proteína. En ese caso, seguramente las carnes como fuentes de proteína las voy a tener que tener con mucho cuidado, ¿no? Los huevos, y los huevos tienen una buena cantidad de proteínas, casi la mitad de las carnes, pues tienen una proteína de alto valor biológico. Entonces, cuando la dieta hipostórica también le restringe proteína, debemos dar esa proteína de la mejor calidad posible, en este caso los huevos. Pero si toda la dieta hipostórica, pues los huevos no están contraindicados, se emplean de manera normal, ¿no? Lácteos, de hecho, sí tienen sodio, no por ello estamos suprimiendo de la dieta, sino más bien ponemos la cantidad adecuada, permitida, de acuerdo al cálculo que yo voy a tener de la dieta, ¿cierto? Las legumbres, que son bajas también en sodio, pues les voy a incluir la cantidad, ¿cierto? Y de hecho las grasas y azúcares no están contraindicados de ninguna manera, salvo que tengamos un paciente que sea hipertenso y diabético. Ahí el tipo de los azúcares seguramente va a estar con algún grado de control, lo vamos a poder dar libremente, ¿no? O el paciente obeso, que sea hipertenso o cardiópata, seguramente la grasa no es tan libre, sino que voy a tener que incluir, sí, de hecho, aceites esenciales, aceite de oliva, aceite de maíz, ese tipo de grasa. Todo depende, otra vez les digo, chicos, del paciente. No le podemos dar como receta, todo como panfleto a todos los pacientes la misma dieta hipostórica. Todo va a depender de qué otras patologías puede tener. Solo acá tenemos que conocer muy bien los principios de la dieta hipostórica, los niveles de restricción y las fuentes de sodio para hacer una buena selección. Obviamente, para hacer una buena selección y cálculo de la dieta, yo me voy a valer de mis herramientas, pues, ¿no? De mis tablas de composición química de alimentos, de una calculadora y de mi razonamiento lógico, ¿no? ¿Qué alimento pongo más, qué alimento pongo menos, cuánto me da en sodio y demás? Entonces, ¿cómo nos van a prescribir, cómo nos van a pedir la dieta hipostórica? Normalmente podemos tener variantes de la dieta hipostórica. Puede haber una dieta blanda hipostórica, como puede haber una dieta corriente hipostórica. En el hospital tenemos muy frecuentemente lo que nos piden es dieta blanda hipostórica para hipostórica para diabético o blanda hipostórica para diabético. Puede haber una dieta hipostórica hipoproteica para paciente renal, puede haber una hipostórica e hipercalórica para un paciente también renal que está con insuficiencia renal aguda, donde la proteína no está en juego, simplemente puede requerirse aumentar más calorías por algún déficit nutricional. Y algo muy típico que nos piden para paciente renal es dieta hipostórica con restricción de líquidos. ¿Cómo nos piden esto? No nos ponen así tan larga la palabra, ¿no? Simplemente nos ponen hipostórica seca, el término seca. Entonces, cuando yo tengo en la planilla de dieta, de solicitud de dietas, un X paciente con esta indicación, pues tengo que ir a verificar la historia clínica cuál es el nivel de restricción. De pronto me dicen seca, nada más que con 500 ml en 24 horas. 500 ml en 24 horas o 500 ml para las 4 comidas básicas que le voy a dar en el hospital, ¿a qué me obliga? Aquí, por ejemplo, en el desayuno yo no puedo dar jugo de fruta, tengo que dar la fruta, pero en fruta entera, fruta picada, ¿no? Es la forma en que yo hago la restricción en el hospital. O si tengo para el almuerzo, le doy la mitad, si mi pero tiene como 300, ¿ya? Le doy la mitad o menos de la mitad de la sopa. En el desayuno le doy primero, para empezar la fruta, no le doy en jugo, le doy en fruta entera o fruta picada. Si en el menú hay leche ese día, yo le puedo dar o la mitad de la porción o reemplazo la leche por yogur. El yogur tiene menos agua, ¿no? Por lo tanto, me sirve una dieta hipostórica y que sea seca o restringida en líquidos. Puedo usar queso bajo en sal, puedo usar con alguna otra preparación. Entonces, las dietas ahora no vienen así solitas, no solo cuidar el sodio, sino tengo que cuidar el sodio, la proteína, en otros casos el líquido, en otros casos las calorías también, y muchos elementos. Entonces, tenemos que poder trabajar y tener un solo régimen para el mismo paciente. No le puedo dar una dieta, un plan para su hipertensión, otro para su diabetes, otro para no sé qué. Entonces,
eso sería inviable, pues, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de cumplir eso para el paciente, misión imposible, de hecho, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de menú diario o un plan de comida de una dieta hiposódica moderada. Obviamente esto no está cuantificado, pero la composición yo me puedo dar cuenta de cuánto podría tener. De hecho, para definir cuánto aporta el sodio, no puedo aproximarme, tengo que hacer el análisis químico obligadamente, no hay otra forma, ¿no? Desayuno, damos papaya como fruta, leche con café, pan de batalla y mermelada casera. Aquí tomen nota del término casera. Los productos procesados van a tener más sodio que los productos al natural. Una mermelada casera que todos podríamos hacer en nuestra casa, pues no le añadimos ningún conservante, ningún aditivo químico, ¿no es verdad? Lo hacemos de forma natural. Por lo tanto, el paciente que requiere dieta hipostórica debe tener su alimentación en base a todo natural, incluso la mermelada casera. El almuerzo, bueno, no hay ninguna novedad acá, sopa de trigo. Segundo, pechugas a la plancha, arroz amarillo, ensalada de repollo, cebolla y rodajas de tomate y compota de peras como postre. La merienda, té con bizcocho casero igual. Bizcocho casero, al ser una masita con azúcar, al hacer bizcocho con dulce, pues vamos a evitarnos usar la sal que tendría cualquier otra masa, una empanada de queso, un pan mismo, un pan común y corriente, tiene mucho sodio en relación a un pan bizcocho, un pan dulce, ¿cierto? La cena, igual una comida sólida, pastel de verduras con papa blanca y pues de postre piñas al jugo de forma natural, porque puede haber piñas en conserva. Recuerden que los alimentos en conserva estarían contraindicados en una dieta hiposódica. Chicos, esta fue la presentación del tema y pues ahora espero algunas preguntas, algunas inquietudes de parte de ustedes. Licenciada, tengo una pregunta respecto a la diferencia entre la sal natural y la sal industrial.